Bueno, algo así trata también el mensaje en esta tarde, en esta noche. Siguiendo esta serie del Sermón de la Montaña, encontramos que Jesús compartió con sus discípulos un texto, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, texto del cual se ha escuchado, se ha oído, y bueno, pero usted sabe, la palabra de Dios, por más que volvamos a ver un texto, tiene siempre relevancia, tiene pertinencia porque se aplica al contexto que vivimos o a la situación y la experiencia de vida que vivimos cada uno de nosotros o como pueblo del Señor. Así que Dios nos está enviando este texto en esta tarde también para volver a reflexionar en ello y volver a reforzar nuestra perspectiva de nuestro ministerio y de nuestra tarea como iglesia también. Y en ello estamos embarcados y Dios está entre nosotros y Dios está obrando y la iglesia va creciendo. Pero otra vez, el enemigo nos mira como estuviera en una grada y en una tribuna y dice, qué macana, la verdad que esto me están ganando en todas y no puedo hacer nada. Por supuesto que esa figura no existe. En todo caso, el enemigo está muy activo viendo de qué manera puede él poner freno al avance del reino de Dios a través del ministerio de esta iglesia y de otras congregaciones también. Él está tratando de ver cómo apaga esa luz o la intensidad de la luz de Cristo en nuestra vida para que no brille tan luminosamente en medio de las tinieblas. Entonces, ver de qué manera yo puedo hacer que los demás no vean esa luz de Cristo en tu vida. Y entonces Satanás está buscando eso, y Satanás está buscando poner tropiezo en nuestra vida, tentándonos, haciéndonos creer cosas que son muy espirituales, pero no lo son, o haciéndome creer que estoy en una condición bárbara y no lo estoy. Filtrando pensamientos, ideas, cositas. Hay que estar muy atentos y presentar batalla en todos los flancos donde sea necesario. Pero todo eso no puede hacer nunca que dejemos de pensar y de accionar en nuestro ministerio a la comunidad, a esta ciudad en la cual el Señor nos ha puesto. El texto y el título del mensaje en esta tarde es la influencia que el mundo necesita. Pero para no hacerlo tan global, el mundo, y sí, es verdad, el mundo es muy grande, muy diverso. Vamos a pensar acá, podríamos decir la influencia que Florencio Varela necesita, o que nuestro barrio necesita, o que su barrio necesita también, y allí estaríamos mucho mejor enfocados. Jesús enseñó estas palabras a sus discípulos estando allí en la montaña en esa ocasión, y les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras de Jesús a sus discípulos. Es bien interesante, Jesús está usando allí alguna simbología y algunos elementos muy comunes y muy cotidianos. Todas las personas en aquella época sabían a qué se estaba refiriendo cuando hablaba de la sal y de la luz. La sal era usada frecuentemente, diariamente, y sabían, no había freezer ni refrigeración, ni mucho menos, así que se usaba también para conservar los alimentos, sobre todo lo cárnico, para evitar su descomposición, para frenar su descomposición, ¿verdad? Su degradación. Así que todos sabían, y cuando está dando cuenta de estas explicaciones, la gente entendía muy bien, los discípulos lo entendían muy bien. En todas las casas en aquel tiempo había candeleros, candelabros, ¿no es cierto? Tampoco había luz eléctrica.
así que no había cortes tampoco, pero bueno, no había luz eléctrica, pero todos sabían a qué se refería, ¿no es cierto? Cuando ya se producía el atardecer, caía el sol, y bueno, allí gradualmente comenzaban a encenderse las lámparas, precisamente para mantener iluminado ese ambiente, durante las horas o el tiempo todavía que iban a permanecer allí sus moradores, para luego ir a descansar, etcétera, y buscar la luz del nuevo día. Así que todos entendían perfectamente, usó Jesús, como hacía siempre, elementos que estaban en el conocimiento de todos los oyentes. Pero en este caso, como en los demás casos, Jesús está marcando contrastes, diferencias. Está marcando una cosa y por otro lado otra, muy distinta, muy diferente, en naturaleza, en acción, en esencia. Marca contrastes. Por un lado establece lo que es ser santo, esto es, no santulón, porque a veces los cristianos hablamos de santo, lo escuchamos hablar de santo y se lo atribuye a él, es un santulón. No se está hablando de santulón, ¿vio? Está hablando de alguien santo, alguien que fue buscado, llamado y apartado por Dios para un propósito particular, sus propósitos siempre, pero fue apartado para ese propósito. Eso es ser santo y eso nos hace diferentes, nos hace distintos. Y eso es porque tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza distinta a aquellos que no son de Cristo. ¿Por qué tenemos una naturaleza diferente, espiritual? Porque efectivamente la mayoría de los que estamos aquí, al menos quizás, hemos tomado una decisión voluntaria y personal, consciente, de querer dejar atrás la vida que veníamos llevando hasta el momento en que Cristo nos demostró y nos evidenció su amor y nos presentó su mensaje. Y a partir de ahí dijimos, yo quiero salir de esto y quiero esa vida, quiero esa libertad con el compromiso de servirte. Y entonces Jesús nos ha hecho pasar de este reino de tinieblas a su reino admirable de luz. Eso implica que somos distintos, diferentes, no somos iguales. No sos la misma persona que eras antes de conocer a Cristo. Si has conocido a Cristo verdaderamente con todo lo que queremos significar con esto, pues entonces tu vida es distinta, no es más como lo era antes. Ha cambiado todo y debe haber cambiado todo profundamente. Porque el cambio que Cristo hace en nuestra vida no es superficial, no es externo, exterior. No es solo un maquillaje, un cambio de ropaje y nada más. Me fui a la peluquería, me cambié el look. No es eso. Es un cambio interno, profundo, completo. Una transformación de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Todo se ve cambiado. Entonces ya no vivimos bajo estos valores, estos principios y este estilo de vida. Esto corresponde a las tinieblas, este ámbito en el cual el príncipe de este mundo, Satanás, tiene autoridad y gobierna. Pero ahora nosotros, dice la palabra, nos ha llevado al reino de luz, su reino, el reino de Dios. Por lo cual ya no estamos más bajo el dominio de Satanás. Ahora estamos bajo el dominio de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso se debe evidenciar. Eso es un cambio de vida completo, total. Esto nos hace distintos, no por mérito propio, es por el mérito que Cristo hizo en la cruz, es por la gracia de Dios. Así que Jesús lo que estaba enseñando a sus discípulos por extensión es que la iglesia es diferente que el mundo. La luz es muy distinto y diferente que las tinieblas, está clarísimo como el agua. No costó ni para ellos ni para nosotros entender esto. Absolutamente distintos. Por lo cual el cristiano es diferente del que no lo es. La manera de comportarse de un discípulo de Cristo es distinta de aquel que vive para sí mismo. Los valores de un seguidor de Jesús son radicalmente distintos que los valores del humanismo que en este tiempo presenta el mundo y sigue el mundo. Todo esto porque el carácter del creyente es diferente, ha cambiado, hay una transformación. Y eso se evidencia
también exteriormente en la conducta, en el comportamiento, en la manera de pensar, en la manera de reaccionar, en la manera de tomar decisiones y cómo yo voy guiando mi vida de acuerdo a lo que Dios indica. Así que lo que está haciendo Jesús acá es un llamado a sus discípulos y a nosotros también, como discípulos de este tiempo, del 2019, es un llamado a encarnar los valores que él estaba enseñando. Jesús les estaba diciendo, ustedes muchachos deben vivir de esta manera. Los que me siguen a mí viven de esta manera. Fíjese que no presenta opciones. No está diciendo, bueno, elijan, a ver qué traje les cae mejor, cuál les calza mejor, qué colores les caen mejor a su tono de piel. De ninguna manera. Muchachos, hay que vivir de esta manera. El que me sigue tiene que vivir así. Es la manera de evidenciar que efectivamente hubo un compromiso genuino. Así que el compromiso es a vivir según los principios de vida espiritual, porque ahora tenemos vida espiritual. Ya no estamos regidos por los deseos de la carne, las pasiones. No, ahora vivimos bajo principios de vida espiritual. Así que vivimos como verdaderos ciudadanos del reino, pero en medio de este mundo de tinieblas. Eso es todo. Decíamos, ¿no es cierto?, hace un tiempo que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz y ahora como luz nos envía a las tinieblas. Ese es el movimiento, esa es la dinámica. Nos manda al mismo lugar del cual venimos, sí, pero con una transformación completa. Ahora venimos en su nombre, ahora venimos en lo espiritual, ahora venimos con el Espíritu de Dios, habiendo sido transformados y cambiados, y venimos a hacer lo que seguramente alguien hizo por usted y por mí, cuando yo también y usted también estábamos en tinieblas. Alguien vino con la luz de Cristo y nos iluminó la mente, nos iluminó el corazón, nos mostró el amor, nos habló del amor de Dios, del plan de Dios, de la salvación en Cristo, etc. De diversas maneras ocurrió esto, pero siempre a través de alguien que venía del reino de Dios a las tinieblas, a donde yo estaba, precisamente para escuchar ese mensaje. Y eso es lo que nos permitió entonces poder tomar la decisión más importante de nuestra vida, entregarla al Señor. Y todo cambió, y todo cambia y sigue cambiando. Pero en todo esto está el compromiso de decir, porque Cristo hizo lo que hizo en mí, yo no puedo dejar de volver a ir de donde Él me tomó, de donde Él me rescató, de esa tiniebla, de esa mugre. Bueno, ya no vivo más de esa manera. Ahora vengo como representante del reino a ver a quién le puedo presentar esta misma luz, este mismo mensaje, así como hicieron conmigo. Y a ver quiénes de todos ellos querrán tomar la decisión que yo tomé. Y esos serán redimidos y salvos y vendrán de tinieblas a luz. No puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar de vivir de esa manera. Así se demuestra que somos santos. No es solo viniendo y quedando encerrados en aquello que llamamos templos y están distribuidos en distintos lugares y tienen distintas características. No, no es de esa manera en la cual, o solo de esa manera en que se demuestra que somos santos y separados y diferentes. Nosotros ya nos conocemos, ya sabemos que somos santos. No hace falta mencionarlo tampoco. Ahora hay que vivir esa vida en santidad delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No delante de los discípulos solamente, entre ustedes. No, delante de los hombres. ¿Quiénes? Los que viven en tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora sos luz. ¿Y por qué ahí si todo está todo corrupto y degradado? Porque sos sal. Sencillo. Por lo cual, no debemos contradecir nuestra identidad. Somos hijos e hijas de Dios, del Rey. Y pertenecemos a su reino. Y tenemos un propósito que debemos cumplimentar. No debemos reprimir nuestra naturaleza espiritual. Por el contrario, debe ser la que reine y gobierne nuestra vida. Por lo tanto, no debemos representar una versión retocada o mejorada del estilo de vida de la sociedad sin Cristo. Otra vez, no es que salimos de acá y venimos acá solo con unos retoques y más o menos, listo, así ya está. No. Es mucho más profundo.
Darle un toque de religiosidad a nuestra vida equivale a la actitud hipócrita que sostenían los fariseos y que Jesús se encargó de recriminar y de reprochar de dura manera. Fariseos hipócritas, ¿qué hacen? ¿De qué actúan? ¿No se dan cuenta que eso no tiene valor? Es vacío en sí mismo, no tiene contenido, no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. Eso no los conecta con Dios, eso no transforma sus vidas. Así que nuestro estilo de vida no se diferencia de la vida del mundo solo por apariencias. No, hay una naturaleza espiritual que marca esa diferencia. Es distinta tu vida a la de alguien que no se entregó a Cristo por esencia. Es una verdadera y completa transformación, tanto que está definido como un nuevo nacimiento. Así que no tenemos que añorar nada de nuestra vida en el mundo. No tenemos que traer nada en la mochila de lo que teníamos en el mundo cuando venimos al reino de Dios. Hay que despojarse de todo lo viejo, de esa vieja naturaleza. Hay que dejar todo por completo aquí. No me debo llevar nada, ni una pizca, nada, un recuerdo, un souvenir, nada. Nada que me haga añorar aquello que me tenía esclavizado. ¿Para qué? Para volverme a esclavizar. ¿Para qué? Para que siga contaminando mi vida, mi mente. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. No hagas como estabas haciendo cuando vivías en Egipto. Ya dejaste de morar, ya no perteneces al mundo. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, valores, principios de vida, filosofías, ideologías. No andemos conforme a los parámetros del mundo. Mis ordenanzas, dice Dios, pondréis por obra. Pondréis por obra. No aprobaréis en el examen teórico y lo sabéis todos. No, pondréis por obras. El examen es de vida, obediencia. Y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Sencillo, clarito, simple. Santificados y separados para un propósito, diferentes. Porque si no hay diferencia, ¿qué van a notar cuando yo vuelvo al mundo? Me ven y me dicen, este es igual que nosotros, tiene el mismo vestimenta, habla igual, piensa igual, hace las mismas cosas, no tiene interés por nada, es egoísta, es orgulloso, como nosotros, este es uno de los nuestros. Diferente. ¿Cómo se ve la vida de un discípulo de Cristo en relación a quien no lo es? Distinta. Hay una diferencia en naturaleza, en carácter y por tanto en fruto. Esta enseñanza de Jesús está marcando esa verdad básica, ese contraste básico. La iglesia es diferente al mundo. Los que pertenecen a la iglesia viven de una manera distinta a aquellos que viven en el mundo. Absolutamente distinto, un contraste completo. Obviamente está la tierra, pero dice también, vosotros que sois la sal. Eso nos puso en el mundo, no nos hizo pertenecer al mundo. Jesús dijo, el mundo, pero ustedes son la sal de la tierra. Los diferenció, los distinguió. Hay una clara distinción entre ambas comunidades, pero al mismo tiempo están relacionadas entre sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Estamos enviados al mundo, vivimos en este mundo, en esta tierra, en esta ciudad, en esta comunidad, pero no somos de ellos, no pertenecemos allí, no seguimos sus patrones. Tenemos otro patrón y otros principios de vida. Así que a través de estos símbolos sencillos, Jesús estaba compartiendo con ellos esta enseñanza profunda que debía arraigarse fuertemente en sus vidas. Ambas metáforas, tanto la de la sal como de la luz, están indicando la necesidad de contacto para poder cumplir su propósito. La sal cumple su propósito cuando toma contacto con la carne, es decir, la toma del salero, del paquete, del envoltorio, y sale de allí y toma contacto con la carne. Ahí o le da sabor, o en aquel tiempo era para preservar, etcétera, de la degradación, corrupción, etcétera. Y si la sal quedaba dentro del salero, si no toma contacto, no cumple su función. No podemos suponer como pueblo del Señor, creyentes en Cristo, discípulos del Señor, no podemos suponer vivir alejados o apartados del mundo o encapsulados. No podemos vivir recluidos, no debemos, no tenemos por qué. Por el contrario, no tenemos por qué tener temores ni vergüenza de ningún tipo. Por el contrario. La sal y la luz por naturaleza ejercen su actividad esencial al penetrar en la carne una y en la oscuridad la otra. ¿Cuándo se hace evidente la función de la luz? Cuando estamos en un ámbito de oscuridad o de tinieblas y se enciende. Y si permanece apagada, ni se nota, no cumple la función, no ilumina, no marca un camino. Nada, siguen prevaleciendo las tinieblas. Y los cristianos estamos en este mundo. Nosotros estamos en esta comunidad y en esta ciudad para ejercer una influencia santa, espiritual y poderosa. Y eso es intencional. Eso no es, qué casualidad, mira cómo se vio afectada a la otra persona, mira cómo le llamó la atención esto al otro. No, es intencional. No es por accidente ni casualidad. Debemos ser conscientes de eso. Tan conscientes como que usted enciende un candelero, una lámpara, y la pone en un lugar alto para que ilumine todo lo que pueda a todos los que están en ese ámbito, como dijo Jesús. Lo hizo conscientemente, no fue por accidente ni por casualidad. Y eso es lo que ocurrió con nuestra vida. Estábamos apagados. Estábamos en esa corrupción, estábamos en tinieblas, en degradación, muertos en delitos y en pecados. Y Jesús nos salvó y nos dio esta nueva vida, nos encendió. ¿Para qué? Para escondernos, para taparnos. Cuidado, que no venga nadie, no, que no les pase nada. Encendió nuestra vida para enviarnos nuevamente a la tiniebla. Porque la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. No hay oscuridad que pueda resistir una luz, aunque sea pequeña. No puede resistir. Aunque sea pequeña, usted la detecta inmediatamente. Ponemos oscuras todo esto. Y se enciende una pequeña lucecita y se detecta inmediatamente. Imagínese si esa pequeñita luz que es su vida, está la pequeñita luz de su vida, la de su vida, de su vida, de su vida. Ahora cuénteme. Esa es la imagen y la figura. Está claro, el mundo hostiga a la iglesia del Señor y hasta la persigue en algunos casos. Pero la iglesia de Cristo está llamada a servir a ese mundo hostil, agresivo y perseguidor. No a replegarse, no a agarrar las cosas y salir corriendo y huir despavoridos. No, por el contrario. Eso marca en todo caso que posiblemente el pueblo del Señor está cumpliendo su función. Porque a veces la luz es tan poderosa que
enceguece y encandila. Y la primera reacción es esa. La primera. Pero si la persona de a poco va acostumbrándose a esa luz y empieza a abrir sus ojos espirituales, se da cuenta de qué se trata. La sal, tenía una herida y tírele sal. Es un ardor, claro, hace arder la sal, causa escozor, causa un ardor, una picazón. Hay que hacerle picar a la gente espiritualmente hablando. Hay que causar ese ardor en la gente. Eso es cumplir nuestra función. Y eso es lo que le da la oportunidad a la gente de decir, ¿qué pasa? Y podrá tomar una decisión por Cristo. No sé por qué aquellos primeros discípulos, no solo ellos, 12, 11, después otro más y después muchos más gradualmente, no sé por qué entendieron tan bien estas cosas y las practicaron tan bien. Hechos 4 marca que ya tan temprano y tan inmediatamente a la ascensión de Jesús, cuando ellos se dispusieron a predicar la palabra, es decir, a ser sal y luz, como Jesús les había enseñado, a ir al mundo como sal y luz, como Jesús les había enseñado. Luego de que recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a hacer la tarea, la obra, a iluminar, e inmediatamente se levantó oposición. Vengan para acá, los meten preso. A 2 de ellos. A partir de ahora, prohibido hablar en el nombre de Cristo. Nunca más prediquen ese mensaje. ¿Cómo? Sí, porque los vamos a poner presos del último calabozo. ¡Qué macana! Dijeron ellos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué macana! Porque vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué macana! ¿Y qué estaba haciendo el resto de los creyentes? ¿Preparando la valija para huir de la ciudad a otra? Estaban orando en presencia de Dios, diciendo, Señor, mirá cómo están encandilados, mirá cómo el ardor que les produce hace que se vengan contra nosotros, nos hostigan, nos persiguen, mirá. Y dice, ya lo estoy viendo. Por eso, Señor, danos valentía porque vamos a seguir haciéndolo. ¿Cómo vamos a apagar las luces y nos vamos a ir? ¿Cómo vamos a dejar la sal adentro del salero y no usarla para lo que corresponde? Lo dijo Jesús, si se desvanece la sal, ¿para qué sirve? Para nada. Los cristianos no debemos pensar en dar un mejor sabor al mundo. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer un poquito que las cosas estén mejor. Otra vez, es una transformación espiritual. Es hacer que las personas salgan de tinieblas a la luz, que abandonen la potestad de Satanás y vengan a la soberanía y al control y al dominio del Señor, al señorío de Cristo. Es hacer que abandonen la esclavitud del pecado y no reciban la paga del pecado, que es la muerte eterna. Y sean salvos de ello y vengan aquí a Él para que vivan vida eterna. Y ya no haya condenación, sino que pasen de muerte a vida. Se trata de eso, ¿no? Es decir, bueno, seguí estos consejitos y te va a ir mejor. Es mucho más que eso. La idea es que ese mundo en el cual estamos sirviendo, nuestra sociedad, está en descomposición y constante deterioro moral y espiritual. No hace falta ser está delante nuestro, se huele, se ve, y cada vez en mayor proporción y profundidad. Y el mundo no puede por sí mismo detener ese proceso de corrupción. ¿Cómo haría un pedazo de carne para evitar por sí misma el deterioro de descomposición? No puede. Es necesaria la sal, el pueblo de Dios. Es necesaria su vida y la mía. Es necesaria la iglesia. El mundo no lo sabe, pero el mundo necesita a la iglesia. Nos necesita a nosotros.
Aunque cuando te ve te trata de boxear, te castiga, te hostiga, te insulta, y bueno, pero hay que servirlo a Él en el nombre del Señor. El mundo no puede nunca detener ese proceso de corrupción. Solo la sal que se introduce desde el exterior, no está dentro, no es parte de, no, es desde el exterior. Puede hacer eso. Así que la iglesia, los cristianos como sal, detienen o al menos obstaculizamos el proceso de corrupción social por medio de la influencia. No somos la única influencia positiva que el mundo podría tener. Desde la perspectiva espiritual sí, desde otra perspectiva no, porque en todo caso el Estado tendría que ser, los estados, los gobiernos, ser una fuerte influencia positiva para las sociedades. No lo son. La familia, y está como usted sabe que está. Todo el tejido social entonces está infectado. Y allí en donde el creyente está, debe ser de influencia positiva en este sentido. Los creyentes encerrados en los templos no ejercemos influencia. Y sin contacto, como decíamos, sin relacionarnos espiritualmente con los que no son de Cristo, no cumplimos nuestra misión. ¿Cómo hacemos si no tomamos contacto? A veces queremos llevar a cabo nuestra tarea y la evangelización de manera anónima, impersonal, casi como si se nos ocurriera pasar con aviones y tirar miles de folletos evangelísticos y tratados que llenen todas las naciones, así la gente puede tener, pero igual oramos, primero oramos para que el que lo tome es personal. Hay que tomar contacto. Qué fácil sería la misión de Cristo si fuera de la otra manera. Tengamos cuidado de que como sal, dentro de los saleros, no nos vayamos desvaneciendo o se vaya debilitando nuestra influencia, perdiendo las propiedades que tenemos, nuestra esencia, hasta ya no servir más. Porque somos sal, debemos salar, preservar. Porque sos de Cristo, debes influenciar en este mundo a tu alrededor para frenar e impedir el avance de la corrupción que provoca el pecado en la humanidad. Así es como el Señor Jesús entonces estaba enseñando a sus discípulos acerca de estos dos símbolos y estos dos elementos y haciendo este contraste entre la diferencia que hay entre el mundo y la iglesia, la oscuridad y la luz, la degradación y la sal y el efecto que ésta tiene sobre ese mismo mundo también. Ahora, para hacerlo, debemos asumir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Ese es el requerimiento. Ser lo que somos, manifestar nuestra naturaleza, revelar la nueva vida que Dios nos ha dado, el carácter y las obras de nuestro Salvador. La sal debe retener su sabor, su capacidad, su propia naturaleza, si no, se debilita y pierde fuerza. ¿Y por qué a veces encontramos vidas de cristianos que están apagadas, debilitadas, pierden fuerza? Debemos cuidarnos de no contaminarnos con algunos aspectos en nuestra vida espiritual. Porque si la sal se la contaminara, es una manera de hacerle perder su efecto y su potencial. Si el enemigo va a tratar de contaminar la sal, mi vida y tu vida, con impurezas, con contaminación, que se llama, todos ellos, pecado, y nos está quitando el potencial que Dios puso en nuestra vida para influenciar en el mundo. Así que, ¿cómo conserva su sabor y su esencia un discípulo del Señor? Manteniendo un carácter cristiano. Y para mantener a un cristiano su carácter como es el de Cristo, hace falta nada más que la obediencia.
El cristiano, para ser efectivo, debe ser semejante a Cristo, así como la sal debe conservar su capacidad de salar. Si nos acostumbramos y acomodamos social y culturalmente a este mundo y nos contaminamos con las impurezas del mundo, perdemos nuestra influencia y fracasamos en la misión. Sencillo. Si no se nota la diferencia, ¿a quién le llamó la atención? A nadie. Y si no se nota la diferencia, y es porque la luz es tan pequeñita que efectivamente no se puede detectar. Hay que ser distintos, no idénticos. La luz debe brillar o alumbrar. No sirve para nada si se la tapa, esconde u oculta. Así pierde la razón de ser, su naturaleza, puesta en alto. La manera de alumbrar es por medio de las buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Esa es la manera de iluminar con la luz que Cristo puso en tu vida. Obras que pueden ser de palabra o de hecho. Esto es nuestro testimonio hablado, como así también las obras concretas que manifiestan el amor de Dios por el prójimo y por toda persona. Por último, tanto la sal como la luz al cumplir su propósito se dan, se gastan, se consumen. Aquí se está consumiendo, ¿no? Sí, después viene la boleta que paga. Está cara. No, bueno, pero se consume, ¿vio? Se dan, se están dando. La sal, y se está dando. Se está dando para cumplir esa función a sí misma, ¿verdad? Así que nos tenemos que dar en este sentido. Nos tenemos que dar a estos propósitos, ¿verdad? La luz enceguece y encandila, la sal produce la comezón y el ardor, pero tenemos que provocar ese comezón y ese ardor. Decían de aquellos primeros cristianos, estos que trastornan al mundo también vinieron acá. Y nosotros tendremos que de alguna manera ver que los demás, no de esa forma, pero de alguna forma estén dando cuenta de que se han dado cuenta de que el reino de Dios ha venido, de que hay gente que vive en luz, de que hay gente que tiene un mensaje diferente y lo está respaldando con su propia vida. No está hablando de otros, no está hablando de teorías, no son filosofías, no, está hablando de una realidad concreta. Vienen con el testimonio más grande, que es la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en la propia vida. El mundo necesita eso, lo necesita urgentemente, ya, dramáticamente. ¿O acaso no somos testigos de eso? Claro que sí. Por eso es necesario que todo el pueblo del Señor, vos también, hoy nuevamente estemos reflexionando acerca de en qué condición me encuentro yo frente a todo esto. Porque la influencia que necesita mucha gente que está a tu alrededor, a su alrededor, a tu alrededor, es tu propia vida. No se trata de otra cosa. ¿O qué los vamos a mandar? Che, escuchá por radio este mensaje. ¿Cómo? Sos vos, soy yo, somos nosotros. Y yo seré responsable de los que estén más cerca mío, en contacto conmigo, pero usted de los que están en contacto con usted. Y Dios te puso allí para influenciar. ¿De qué manera? Manifestando lo que sos. ¿Y qué sos? Hijo o hija de Dios. ¿Y de qué forma? Y viviendo como Él dice. Fácil. Tres aspectos que los menciono nada más de esta influencia que ejercemos en nuestro entorno al prójimo. Número uno, es una influencia santa. Es una influencia santa. Fuimos escogidos y santificados para esto. Dice Pablo, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Cualquier vida, cualquier estilo de vida, así como cada uno le parezca. No, parecido a lo que era antes. No, nos llamó para vivir una vida santa. Así que hay una influencia santa de una vida que ha sido cambiada y transformada por el Señor. Nuestro pecado fue limpiado y borrado, pero no podemos influir si nuestra vida está contaminada por el pecado. Es una influencia espiritual, es desde nuestra naturaleza espiritual, no carnal, no está en el plano carnal, humano.
Cuando vivo en el Espíritu, cuando vivo según el Espíritu, cuando vivo guiado por el Espíritu de Dios, cuando vivo en sujeción al Espíritu de Dios, entonces soy de enorme influencia a quienes me rodean. No hay otra manera, porque eso es una vida santa. Finalmente es una influencia poderosa, poderosa. La luz, dijimos, prevalece sobre las tinieblas siempre. La luz vence a las tinieblas. La luz disipa a las tinieblas. Si alguien tiene que huir, son las tinieblas, nunca la luz del reino de Dios. La sal tiene poder para detener y frenar la corrupción, la maldad y la degradación. Pero debe estar en contacto, debe estar allí, debe darse. Debemos vivir reflejando el carácter y las buenas obras de Jesucristo. Así hacemos que cada uno podamos ejercer una influencia poderosa y manifestar nuestra naturaleza espiritual. El mundo lo está necesitando. No puede solucionar su grave problema por sí mismo. Nunca podrá. El mundo, por eso, nos necesita. Porque tenemos el mensaje, tenemos el Señor que efectivamente cambia y transforma la vida. El mundo necesita que la iglesia de Cristo se levante revestida de poder y de gloria e irrumpa con toda la potencia del Espíritu Santo en las tinieblas, trayendo esperanza de salvación. ¿Cuenta el Señor contigo? ¿Dónde está tu vida como candelero? ¿Está guardada? ¿Está escondida? ¿Dónde está tu vida como sal? ¿Está dentro del salero? ¿Se ha entremezclado con otras cosas y ha perdido potencia? Bueno, ellos escucharon la enseñanza de Jesús, del Maestro, y en algún sentido los habrá conmovido o habrán hecho una autoevaluación y si era necesario iban a hacer los ajustes, aunque sea en silencio, para vivir de acuerdo a la enseñanza del Maestro. Insisto, parece que lo aprendieron y muy bien. Hay evidencias de ello. Bueno, casi 2000 años después, hoy, estamos en la misma situación. Bueno, el Señor nos habla y a cada uno después también de manera personal, cómo está nuestra vida hoy. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y cómo no lo iba a hacer yo? Bueno, habrá que tomar decisiones, hacer ajustes. Cada uno sabrá qué, cómo, cuándo. Pero el Señor espera contar contigo también. Por eso te ama tanto y desea que tu vida esté plena, esté llena. Miren, esta noche vamos a celebrar la Cena del Señor también. Los diáconos que van a distribuir los símbolos se van a acercar, pero yo quiero unirlo al mensaje que acabamos de oír. En el nacimiento de Cristo, como usted recuerda, hubo un anuncio que fue: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Se refería a Cristo. Él es la luz, Él es nuestra fuente. De Él recibimos esa luz. A Él lo reflejamos en nuestra vida como luz. El apóstol Pablo compartió con los corintios acerca de la Cena del Señor. Y él les dijo, miren, les dio el significado. El pan, la copa son símbolos de la vida de Jesús, entregado a sí mismo para morir allí en la cruz.
Y le dijo, háganlo periódicamente, como lo hizo el Señor Jesús con sus discípulos, pero háganlo en memoria de Él. Pero antes de hacerlo, dijo Pablo palabras muy importantes que ahora vamos a poner delante nuestro. Él dijo, pruébese cada uno a sí mismo y luego beba de la copa y coma del pan. No hay nada más santo que la vida del Hijo de Dios, que fue entregada por nosotros. No hay nada más santo que la sangre que Cristo derramó en la cruz, para que usted y yo, vos y yo, podamos ser limpios de todo pecado. Por lo cual, honrar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros significa participar de esta celebración, no solo siendo miembro de la iglesia, habiendo entregado la vida a Cristo, habiendo sido bautizado, sino teniendo una vida en santidad. Por lo cual ahora, antes de participar, vamos a tomar este instante para que vos y yo, cada uno de los que estamos aquí y que vamos a participar, podamos examinar nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo, que nos examine, para ver si no encontramos algo de esas impurezas. Y no hacer así tan rápidamente o tan mecánicamente y de costumbre. Lo hagamos honrando al Señor. Mira, si alguno encontrará algo, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Es el momento para decirle a Dios, te pido perdón, limpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente de estos pensamientos que nunca debiera tener. Limpia mis ojos y mi corazón de todo lo que anduve mirando por allí y nunca debiera haber mirado. O de aquello que el Espíritu te revele. Pero es el momento. Y Él no va a tener condenación. Él va a limpiar tu corazón y tu vida. Cuando hay confesión y cuando hay arrepentimiento verdadero. Y entonces sí vas a poder participar honrando a ese Dios en la celebración de la cena. Así que inclinamos nuestro rostro y dejemos que el Espíritu Santo nos esté ayudando a discernir nuestro corazón. Padre, en esta noche aquellos que vayamos a participar de estos símbolos que representan lo más sagrado y lo más precioso, la vida de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Señor, que cada uno de los que lo hagamos de manera en que honremos tu nombre, en que glorifiquemos tu nombre. Señor, que no lo hagamos así rápidamente y como algo de costumbre y casi quitándole valor e importancia, porque es lo más trascendente. Y Señor, si alguno en esta noche ha recibido una revelación del Espíritu Santo diciéndole, dame ese pecado, dámelo. Señor, que hayamos podido confesarlo y arrepentirnos. Porque entonces vos ya limpiaste ese pecado y ya lo borraste de tu presencia. Y esa es la manera de ser aptos para participar de la cena. Así que, Señor, recibe toda alabanza, toda gloria, todo honor, mientras lo llevamos a cabo en recuerdo, en memoria del Señor Jesús y de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.